Imagínate esto por un segundo, vale. Un mundo donde cada pequeño detalle, cada mínima acción se analiza con lupa, donde un pequeño error puede tener consecuencias que ni te imaginas. Un mundo obsesionado con la perfección absoluta. Un mundo donde, me atrevería a decir, la búsqueda de la perfección se convierte en una carga, casi un destino inevitable. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante y enigmática historia de François Vatel. Su vida llena de un éxito meteórico y un final trágico nos hace plantearnos una pregunta inquietante. ¿Hasta dónde nos puede llevar la ambición desmedida? ¿Qué pasa cuando la presión por la perfección se vuelve insoportable? Una pregunta que sigue siendo relevante hoy en día, ¿no crees? Porque la exigencia de la excelencia, a menudo sin ninguna compasión, es algo que vemos constantemente. Exacto. Y para desentrañar el misterio de Vatel, vamos a recurrir a relatos históricos crónicas de la época. Intentaremos reconstruir su camino desde sus humildes comienzos hasta su llegada a la corte francesa. ¿Qué lo llevó a tomar una decisión tan drástica? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder hoy. Una investigación meticulosa, como un documental, buscando en los rincones de la historia las claves para comprender su legado. Empecemos por el principio, por el hijo del pescadero. Es curioso, ¿verdad? Que alguien que llegó a codearse con la realeza tenga unos orígenes tan inciertos. Unas fuentes lo sitúan en Suiza, otras cerca de París. ¿Qué nos dice esta falta de claridad sobre sus primeros años? Pues mira, yo creo que nos habla de la poca importancia que tenían sus inicios para la historia que luego escribiría, pero también, si lo piensas bien, contrasta de forma brutal con la meticulosidad que lo caracterizaría más adelante. Es decir, de ese anonimato inicial a la obsesión por el detalle en los entornos más lujosos. Totalmente. Imagínate por un momento su infancia en un mercado de pescado, el caos, el olor, la crudeza del ambiente, y en medio de todo eso, un niño con una versión casi instintiva al desorden. Es fascinante, ¿no? Que un entorno tan poco estructurado genere en él una necesidad casi patológica de orden. Se cuenta que ya con 8 años organizaba el pescado de forma geométrica, insistía en la limpieza del puesto. Sí, con solo 8 años. Imagina la escena. Un niño organizando un negocio familiar, clasificando todo por tipo, tamaño, frescura. Los clientes se quedaban alucinados con tanta pulcritud. Su padre, un hombre práctico, llegó a decir, «Este niño no está hecho para este mundo». Una frase que ya parece un presagio de su destino, no. Desde luego, como si esa exposición temprana al desorden hubiera sembrado en él la semilla del anhelo por un mundo perfectamente controlado, un mundo donde cada cosa tuviera su lugar, una especie de resistencia silenciosa al caos. Y luego llega ese encuentro fortuito con el barón de la Forêt, un noble que queda fascinado por ese puesto de pescado tan peculiar y decide tomar a François bajo su protección. Un cambio radical en su vida. Un punto de inflexión sin duda. Al dejar la pescadería, Vatel abandona un mundo incierto y se adentra en un camino que paradójicamente le traerá reconocimiento, pero también una presión enorme. Es en ese momento, al cambiar la humildad por la promesa de un futuro mejor, cuando realmente nace la leyenda de Vatel. Y vaya leyenda. En la segunda parte, La mesa del príncipe, asistimos a un ascenso meteórico. Llega a casa del barón siendo casi un niño, pero su capacidad de observación, su facilidad para aprender. ¿Qué destacarías de esta etapa inicial de su formación? Su intuición, su comprensión de que el arte culinario va mucho más allá de simplemente cocinar. Él entendía que era una experiencia sensorial global, una puesta en escena donde cada detalle importaba. Desde la iluminación hasta el ritmo del servicio, todo contribuía a crear la atmósfera adecuada. Exacto. Y con esa visión tan completa, no es de extrañar que destacara rápidamente. Con solo 17 años ya estaba organizando banquetes enteros. Y de ahí el salto al servicio de Nicolas Fouquet, superintendente de finanzas, un hombre que era sinónimo de opulencia. ¿Qué supuso Vaux-le-Vicomte para Vatel? Vaux-le-Vicomte era el escenario perfecto para su ambición. Un palacio que representaba el lujo y la grandeza, donde su obsesión por la perfección podía desarrollarse sin límites. Los banquetes que organizaba allí eran auténticos espectáculos, diseñados para maravillar y sorprender a los invitados. Se habla de esculturas de hielo, mecanismos ingeniosos para mantener la temperatura de los platos, una coreografía perfecta de los sirvientes. Y se le atribuye la introducción del servicio a la francesa. Para quien no lo sepa, ¿en qué consistía esta innovación? Imagínate una mesa llena de platos, todos servidos a la vez. Una explosión de abundancia y variedad. Antes, los platos se servían en secuencias, uno tras otro. Vatel revolucionó esto, transformando la comida en un espectáculo visual que precedía al placer de degustarla. Pero más allá de su ingenio, lo que realmente definía a Vatel era su carácter, su intolerancia absoluta a cualquier error, a cualquier desviación de sus altísimos estándares. Un postre que se desmoronaba, un plato que no estaba a la temperatura adecuada. ¿Cómo reaccionaba ante estos fallos? No era de los que gritaban y castigaban, pero su exigencia era implacable.
Sus subordinados le tenían miedo, sí, pero también lo reconocían como un maestro, alguien que compartía una visión elevada de su oficio y que no se conformaba con la mediocridad. Y el punto culminante llega con el famoso banquete que ofreció a Luis Caseda en 1661, una velada que rozó la perfección, que dejó al monarca completamente deslumbrado. Pero curiosamente este éxito contribuyó a la caída de Fouquet, despertando los celos del rey. Una ironía trágica, no. Una ironía terrible. La excelencia de Vatel, que pretendía honrar a su mecenas, acaba provocando su desgracia. Y así, Vatel se queda sin protector, en un mundo cortesano donde la lealtad es volátil y el favor real efímero. Sin embargo, su maestría en Vaux-le-Vicomte no pasa desapercibida, dejando huella en el rey y en otras figuras influyentes. Llegamos a la tercera parte de nuestra inmersión, el arte como servidumbre. Tras la caída de Fouquet, Vatel entra en un periodo de incertidumbre. Su reputación como organizador de eventos espectaculares es indiscutible, pero pocos se atreven a contratar a alguien tan ligado a un personaje caído en desgracia. ¿Qué nos dice esto de la fragilidad del talento en los círculos de poder? Pues que el genio puede ser muy vulnerable en un contexto político inestable. El éxito se puede interpretar como una amenaza, como un recordatorio constante del poder del que ya no está. La habilidad de Vatel, que lo había elevado a la cima, ahora se convertía en un lastre. Hasta que recibe una propuesta del príncipe de Condé, un héroe de guerra, miembro de la realeza, pero no el favorito del rey, precisamente. Condé quiere recuperar el favor real y sabe que necesita algo impactante, algo que deslumbre a la corte. Y entonces se acuerda de Vatel, del mago de Vaux-le-Vicomte. ¿Qué cambia para Vatel con este nuevo mecenazgo? Chantilly se convierte en su nuevo escenario, pero la dinámica es totalmente distinta. Ya no se trata de servir a un patrón que ama el lujo por el lujo, sino de una misión de redención política. El arte de Vatel se pone al servicio de una causa ajena, casi como una especie de servidumbre para poder sobrevivir en la corte. Y la diferencia con Fouquet es evidente. Condé es exigente, pero no parece entender el proceso creativo de Vatel. Quiere resultados espectaculares con recursos limitados y sus peticiones son cambiantes, caprichosas. ¿Cómo afecta esta presión constante a Vatel? Lo vemos en su planificación obsesiva, en esas listas interminables, en el control del tiempo al milímetro. Su perfeccionismo, que antes era una expresión artística, se convierte en una necesidad angustiosa de control, una forma de evitar el fracaso y la humillación. La sombra del error lo persigue constantemente. Y entonces ocurre ese incidente aparentemente trivial con el venado frío. Algo que para cualquiera pasaría desapercibido, pero que para Vatel es un presagio de su incapacidad por alcanzar sus propios estándares. El comentario despectivo de Condé es como una chispa que enciende una llama de desesperación en su interior. ¿Qué significado tenía este pequeño fallo para alguien como Vatel? Para él, ese venado frío no era un simple error culinario, sino una grieta en la perfección que tanto ansiaba. Era la confirmación de sus miedos, la prueba de que sus ideales eran inalcanzables en las circunstancias impuestas por Condé. En ese momento, su perfeccionismo, que lo había impulsado hasta ahí, empieza a sentirse como una prisión, anticipando la tragedia que se avecina. Pero en medio de esta tensión creciente, surge un momento de belleza inesperada, casi mágica, la invención de la crema. Un día cualquiera sin ninguna visita real a la vista, en un ambiente más relajado en las cocinas de Chantilly. ¿Cómo surge este hallazgo? En contraste con la opulencia habitual de su trabajo, Vatel se encuentra con un postre que le parece demasiado simple, vulgar incluso, una compota de peras. Insatisfecho, decide experimentar con nata fresca, batiéndola con paciencia durante mucho tiempo, añadiendo nieve para enfriarla. Es un proceso intuitivo, buscando una textura y una consistencia diferentes. Y cuando por fin prueba el resultado, se dice que cerró los ojos, abstraído por un instante de la presión, del rey, de Condé. Solo existe esa armonía perfecta en su paladar. Algo tan sencillo y a la vez tan evocador. ¿Qué nos dice esto de la naturaleza del genio creativo? Nos dice que la creatividad puede surgir en los momentos más inesperados, incluso de la frustración. Buscando superar la mediocridad, Vatel dio con algo extraordinario. Es un recordatorio de que la genialidad no siempre nace de la planificación y la grandiosidad, sino también de la experimentación humilde y la atención al detalle. Sirve esa crema batida sobre la compota y el príncipe queda intrigado por esa espuma blanca, ligera. Nadie sabe qué es. Vatel, enigmático como siempre, no da explicaciones. Solo una leve inclinación de cabeza. Días después, alguien la bautiza como creme Chantilly. ¿Por qué crees que Vatel no dijo nada sobre su creación? Puede que fuera un acto instintivo, una respuesta a una necesidad puntual más que una invención trascendental. O quizás intuyó la fragilidad de la belleza, prefiriendo que su creación hablara por sí misma, sin necesidad de explicaciones ni reconocimientos. Es un pequeño misterio dentro del gran misterio que es su vida. Y llegamos a la quinta parte de nuestra inmersión, la antesala de la tragedia. 3 días para un rey.
La noticia de que Luis Vamidosos visitará Chantilly desata una actividad frenética. 3 días que se convierten en un examen no solo para Condé, sino también, y quizás de forma más intensa, para Vatel. ¿Qué dimensiones tenían los preparativos para este evento? Una escala colosal, casi militar. 150 mesas dispuestas con precisión milimétrica, 500 personas a las que servir, menús elaborados que debían sincronizarse con los eventos del día, con los espectáculos nocturnos. Vatel lo planificó todo como una coreografía, como un poema culinario escrito en oro y fuego. Pero la realidad ya se sabe, no siempre se ajusta a los planes, por muy meticulosos que sean. La mañana del primer día, la llegada de pescado es mucho menor de lo esperado. Un contratiempo grave que amenaza con desbaratar los menús de los días siguientes. ¿Cómo reacciona Vatel ante esta primera crisis? Con una calma tensa, reorganizando los menús, buscando alternativas, pasando la noche en vela para supervisar los cambios. Consigue superar la crisis inicial, pero sabe que la perfección se ha visto comprometida. La promesa de una recepción impecable ya tiene una grieta. La segunda noche trae más complicaciones. La cacería se retrasa, una tormenta estropea parte de la decoración exterior, falla un fuego artificial. Detalles, dirán algunos. Pero para Vatel, obsesionado con la armonía y la perfección, ¿qué significaban estos incidentes? Para Vatel, cada uno de esos incidentes era una señal de que estaba perdiendo el control. Eran como notas discordantes en una sinfonía cuidadosamente compuesta. Anotaba cada fallo en su cuaderno, como si fueran pecados imperdonables que lo acercaban al abismo de su propia exigencia. Y al amanecer del tercer día llega la noticia definitiva. El pescado que esperaban con tanta urgencia no ha llegado. Ante la magnitud del desastre, Vatel no dice nada. Se retira a su habitación en silencio y cierra la puerta. ¿Qué oscuro presentimiento debió de invadirlo en ese momento? En ese silencio debió de sentir que su mundo, construido sobre la idea de una perfección inalcanzable, se derrumbaba. La falta de pescado no era solo un problema logístico, era la confirmación de su fracaso, la prueba de que no podía cumplir con sus propias expectativas. En ese instante la tragedia debió de tomar forma en su mente atormentada. Y así llegamos a la sexta y última parte de nuestra inmersión, el amanecer sin luz. En la soledad de su habitación, la mañana del tercer día encuentra a Vatel derrotado, no por las circunstancias, sino por su propia concepción de la perfección. ¿Cómo fueron sus últimos momentos? No deja ninguna carta, pero dobla su cuaderno con un cuidado casi ritual. Se pone su mejor camisa, quizás un último gesto de dignidad antes de afrontar lo inevitable. Baja las escaleras en silencio y en la quietud de la despensa se quita la vida con su propia espada. Un acto repentino, definitivo. Cuando lo encuentran, el rumor se extiende rápidamente. El famoso cocinero se ha suicidado por un retraso en la entrega de pescado. Una explicación simple que no puede abarcar la profunda angustia que lo llevó a tomar esa decisión. ¿Cuál fue la verdadera razón de su trágico final? No fue solo el pescado. Fue la imposibilidad de reconciliar su ideal de perfección con la imperfección inherente a la vida. Fue la sensación de haber fracasado en su arte, en su compromiso absoluto con la excelencia. Para Vatel, la mediocridad era una muerte en vida. Se dice que Condé reaccionó con sorpresa y quizás con un remordimiento tardío. El propio rey, al enterarse, lamentó no haber conocido mejor a un hombre tan talentoso. Pero la vida en la corte continuó. Los banquetes siguieron. Una muestra de la frialdad que a menudo caracteriza a los poderosos. ¿Qué legado nos deja este hombre atormentado? Paradójicamente, en Chantilly, entre los cocineros y el personal de cocina, nació una leyenda. La de un hombre que prefirió la muerte y la humillación de no alcanzar la perfección. Un símbolo de la lucha eterna entre el ideal y la realidad. Y llegamos al epílogo de nuestra inmersión, que podríamos titular La espuma del tiempo. Es curioso cómo los grandes nombres y los fastos de aquella época se han ido desvaneciendo. Mientras que el nombre de Vatel perdura. Y no tanto por su trágico final, ni por sus legendarios banquetes, sino por algo tan delicado y efímero como la crème chantilly. Un invento casi accidental que hoy se elabora en todo el mundo. Un gesto cotidiano que nos conecta, sin saberlo quizás, con ese hombre que buscaba la belleza en la perfección más exigente. Y cada vez que disfrutamos de esa espuma blanca y ligera, hay un instante de silencio en la mesa, un homenaje sutil a un espíritu que no pudo o no quiso transigir con la imperfección. François Vatel no buscaba la gloria, sino la exactitud. Y el mundo, sin entender la profundidad de su obsesión, lo convirtió en una leyenda gastronómica. Una leyenda que nos hace reflexionar sobre el precio de la perfección y la perdurabilidad de los actos más inesperados. Así que la próxima vez que pruebes la crème chantilly, recuerda que no solo estás degustando un postre, sino también un eco de una vida consumida por la búsqueda de lo inalcanzable. ¿Qué otras historias olvidadas se esconden tras los banquetes del pasado? ¿Qué secretos esperan ser descubiertos en las mesas de la historia? Quién sabe, quizás la próxima vez que disfrutemos de un plato aparentemente simple, deberíamos detenernos un momento y pensar en las manos que lo crearon, en las historias que se esconden detrás de cada ingrediente.
Porque al final la gastronomía no es solo una cuestión de sabores, sino también de historias, de emociones, de vidas que se entrelazan en la búsqueda de la belleza y la perfección. Y a veces, como en el caso de Vatel, esa búsqueda puede llevarnos a lugares inesperados, a sacrificios que desafían nuestra comprensión. Pero su legado, esa espuma ligera y delicada que perdura a través del tiempo, nos recuerda que la pasión y la dedicación, incluso llevadas al extremo, pueden dejar una huella imborrable en el mundo. Una huella que nos invita a reflexionar sobre nuestros propios anhelos, sobre la búsqueda de la excelencia en nuestras vidas y sobre el precio que estamos dispuestos a pagar por alcanzarla.